ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Hay conversaciones que alivian y sanan. Salud mental en Ciudadano ADN. Un espacio de conversación con especialistas para ayudarte a mejorar tu bienestar emocional. Con Sandra Ceballos y Cristian Arcos. Vamos a hablar de un tema, como siempre los lunes en salud mental, que afecta precisamente nuestra salud, nuestro estado de ánimo, nuestra emocionalidad y a todo nuestro ciclo familiar incluso, que es el tema de las pérdidas, de los duelos. Tenemos la suerte además de estar hoy día con nosotros aquí Gaby Pérez Islas. Ella es tanatóloga, experta en pérdidas, autora de varios libros. El último, Tu huella en mí, que la tenemos acá, que dice cómo transitar el duelo por la pérdida de un animal de compañía. Gaby, bienvenida, gracias por estar aquí. Y claro, la pérdida hoy en día tiene muchas dimensiones muy distintas y se aborda de manera muy diferente. Ay, muchas gracias. Es un tema, hola los dos, gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de estar aquí en Chile, en Santiago, presentando este libro. Y el duelo es algo que nos ha acompañado toda la vida, pero te tengo que decir que de la pandemia para acá, cambió totalmente nuestra manera de vivir los duelos, porque la muerte llegó y tocó en todos los hogares, el miedo se estacionó y recurrimos mucho a las mascotas para sanarnos de ese miedo y de esa angustia existencial. Y ahora nos enfrentamos a que esas mascotas pues tienen vidas más cortas que las nuestras y el duelo no es socialmente tan aceptado como sería el duelo por la pérdida de un amigo, un hermano, un padre, una madre. Tienden a minimizarlo. ¿Cierto? Ese es el porqué de este libro, para que este duelo sea visible, sea validado, sea respetado, porque si el amor es real, el dolor es real. Es el mismo, en ese sentido, tipo de duelo, ¿no? Sería lo que se establece más o menos lo mismo, porque tiene que ver con el afecto al final. Exacto. Y no hay que hacer una escala de qué dolor duele más, porque no siempre tendemos a eso, ¿no? Pero no lo puedes comparar porque hay personas que pierden un hijo, sin duda, pero ¿cuál es la peor pérdida? La tuya. La que tú estás viviendo, esta es la peor de todas en ese momento. ¿Para qué o de qué te sirve como consuelo meterla en una escala de, bueno, no es tan grave como otras cosas, pero es la mía? Y la mascota duele muchísimo porque sucede bajo nuestro propio techo, en la intimidad del hogar, porque irrumpe en nuestra rutina y vida diaria y familiar. Es algo muy inhabilitante. Bueno, a propósito del duelo, ya vamos a hablar de las que se supone existen como etapas del duelo y de los duelos que seguramente cuando son inesperados, repentinos, a lo mejor son distintos del duelo cuando una persona está enferma y se está apagando de a poco. Porque aquí se está legislando también a propósito de duelos. Por una parte, el tema de la eutanasia, que nos parece a nosotros una discusión fundamental, porque hasta ahora hay como un acompañamiento con cuidados paliativos a las personas, pero hay una conversación profunda ahí que también genera una mirada valórica por parte de los parlamentarios que a veces complejiza un poco situaciones que son de salud pública. Y por otro lado, a propósito de tu último libro, Gaby, el tema de las mascotas o animales de compañía que se han vuelto fundamentales en las familias hoy en día, que de hecho tiene su urgencia y también ahí ya se están agarrando las mechas en el Congreso, porque ¿por qué tan urgente? Que si en realidad es populismo, que si no es tan relevante, hay otros temas, cuando efectivamente hoy hay familias que están constituidas con animales de compañía como figura central también. Claro. Y no había nada de literatura al respecto más que alguno u otro cuento para los niños para enseñarles a manejar el duelo. Pero las mascotas son importantes no solo para los niños, lo son para los adultos, para las parejas, para los adultos mayores, ni se diga. Entonces me gusta que la legislación esté volteando a ver el reflector. Sí, sé que ya logramos a lo mejor un día de permiso pagado para que te ausentes de tu trabajo si murió tu mascota, pero eso te va a servir para la cremación, para los trámites de ese día. No hay un reconocimiento al duelo, al proceso. Vivimos en sociedades negadoras de este dolor. Queremos que rápido salgas de ahí. Bueno, pero eras un perro. Puedes adoptar otro gato. Te lo tratan de hacer chiquito tu dolor en lugar de hacer grande a la persona. Y la tanatología, disciplina a la que me dedico, es esta disciplina de acompañamiento para que te crezcas ante el dolor y puedas recordar con más amor que dolor. Y en ese mismo sentido, Gaby, lo que decía Sandra hace un ratito respecto a las etapas de los duelos, acá, ¿qué etapas se pueden
obviamente estamos hablando en términos conceptuales porque cada persona seguramente vive el duelo de manera muy individual. ¿Qué etapas podemos distinguir y si son diferentes a las etapas que podría tener otro tipo de duelo? Me encanta que preguntes eso, porque siempre pasamos por las 5 etapas, las etapas Kubler-Ross, la doctora suiza que fue la creadora de la tanatología, pero se vive mucho más intensa la etapa de la culpa cuando se habla de una mascota, porque es tu responsabilidad, porque tú eres el teniente, tú la tenías, y ojo que ya no decimos amo o dueño, porque estamos justo en esa lucha de que no son objetos, no son cosas, como antes se decía en inglés, livestock, cosa viva, ¿no? Cosa viva. No, ahora pues, tiene un alma, por eso de ahí el nombre de animal, pero la culpa se maneja muy intensamente. La primera etapa es la negación, no puede ser, no me lo creo, está equivocado el veterinario o esto no pasó. Después la rabia, y a la rabia es a la que más volvemos, y la culpa está dentro de la rabia. Ahí está, ahí se mantiene para mantenerte energético, porque el cerebro prefiere sentirse culpable que inútil. Exacto. Recurre a la culpa. De hecho, en este libro que lo estuvimos revisando, hay algo muy bonito que es esa subdivisión de tipos de despedidas que hay, ¿no? El duelo anticipado y el duelo anticipatorio, la eutanasia, tomar una decisión informada, cuántas veces las personas tienen que decidir dormir a sus animalitos de compañía. El duelo por extravío y muertes accidentales, que tú lo mencionabas, cuando hay alguien a quien culpar. El duelo de la mascota que pierde a su humano, lo hemos visto hasta en películas, ¿no? A Chico, por ejemplo. Correcto. El duelo por la muerte de tu animal de compañía. Sí, es que es un duelo de muchas aristas, tiene mucha complejidad y hay que verlo como es, porque para no quedarnos atorados en esas etapas de negociación, de depresión y finalmente llegar a la aceptación, tienes que entender 3 cosas básicas. Los animales tienen vidas más cortas que los humanos. Eso es un hecho y lo tienes que saber desde que decides adoptar y tener un nuevo miembro en la familia. Ellos viven menos que uno. 2, lo vivo muere y van a morir y los veterinarios hacen lo mejor que pueden, pero tampoco podemos prolongar demasiado una vida. La toma de decisión de dormir a un animal es parte de esta misericordia y humanidad que tenemos que tener con ellos, que no merecen sufrir cuando no pueden sublimar y darle un sentido al sufrimiento. Eso no pueden. Y tercer punto es que el animal te ha querido tanto con un amor incondicional que la manera de pagar ese amor es seguir adelante sin ellos. Decía Santa Teresa, no te mueras con tus muertos, vive por ellos. Y todos estos animales, y estoy segura que ustedes recuerdan con cariño, lo hacíamos en el corte justo recordando animales que te dieron mucho amor y te acompañaron en tu crecimiento, en tu desarrollo, te formaron, te permitieron empezar a ser responsable. Se esforzaron por ti. Lo último que querrían es que su muerte acabara con tu felicidad. Eso no es pagarles bien. Gaby, uno como, y a lo mejor probablemente está mal, ¿no? Pero uno como padre muchas veces tratamos de que nuestros chicos no sufran, nuestras chicas no sufran. Lo que yo creo que uno rompe, porque la vida es parte del sufrimiento, es parte de la vida también, pero uno de verdad, y con la mejor intención quiere que no sufran, ¿no? Y cuando tienen una mascota, lo estaba pensando lo que tú estás diciendo, y que nos ha pasado cuando a mis hijos mayores, por ejemplo, falleció su mascota, era un dolor para ellos tremendo. Y ahora mis chicos también, y yo lo pensé mucho respecto a una mascota, porque los más chicos tienen una mascota y la aman y la llevan para todos lados y qué sé yo. Y me da susto, me da recelo, ¿no? En que en algún momento les puede pasar ese sufrimiento. Es distinto en distintas edades. Sí. Lo que te comento yo, esto de eludir el sufrimiento cuando es parte de la vida también. No quiero que se entienda que, a ver, es bueno tener una mascota para que se preparen para cuando la gente se muere, porque no estoy pensando en eso. No es una cosa versus la otra. Pero suele pasar que su primera pérdida. Pero su primera pérdida suele ser una mascota, ¿no? El mito fundante, ¿no? La primera vez que la muerte aparece en tu vida suele ser una mascota y es una oportunidad educativa. Yo entiendo que los padres queremos alfombrarles el empedrado a los hijos, ¿no? Para que caminen más suave. Pero la sobreprotección es una forma de agresión. Y lo que no puede pasarle a un niño es que desaparezca su mascota sin una explicación, porque el niño se va a quedar hipervigilante de quién más va a desaparecer. Los niños pueden con la verdad a su nivel.
y la verdad acompañada. Pero creo que nos pasa a todos. Sí, Todos claro. podemos con la verdad, nadie con la mentira. Y es una oportunidad de unirnos, a despedir a alguien, a hacer un cierre, agradecerle Lo que y decías poder tú, recordar sí, lo bonito. lo educativo que decías tú, ¿no? Convertir además esto en parte de, digamos, de que nos va a pasar a todos además, pero además establecer ciertos rituales, ¿no? Hicimos rituales también con ellos a propósito de alguna mascota que falleció, ¿no? Entonces, Hay que también hay confiar, cositas ahí. hay que confiar que el dolor no nos va a destruir, nos construyen personas más Te unen, resilientes. de hecho, esos rituales te unen. de y te hecho. unen como familia, Y ¿cierto? permitirse tal vez manifestarlo de la manera en que cada uno le nazca y le, entre comillas, sirva, ¿no? Sí. Porque aquí, claro, en nuestro círculo de amigos muy cercanos, yo conozco a otras personas también, pero en particular un amigo muy cercano se tatuó a su gato, que fue su compañero durante muchos años y murió, y ahora tiene nueva mascota después de un tiempo que tuvo que estar sin mascota. Hoy día tiene de nuevo 2 gatitos, pero el gatito que perdió se lo tatuó. Sí. Y ¿Sabes? esa es una forma de llevarlo. En mi investigación para este libro, Tu huella en mi vida, hablé con muchos tatuadores que era lo número 1 que se tatúan las personas. Y lo número 1 es algo que tiene que ver con su animal de compañía. Su patita, su cara, la fecha en que murió, el nombre, algo. Después los hijos. Mira. Pero con esto de que mundialmente la tasa de natalidad va a la baja y la de tenencia de animales va a la alza, pues no me extraña que sean el número 1 en los tatuajes. Bueno, y lo que hablábamos, ¿no? Que además te marcan esas pérdidas cuando tú eres niño, cuando eres adolescente, y es una etapa ya súper decidora y que te queda para toda la vida. Gaby, estamos conversando con Gaby Pérez Islas, tanatóloga y especialista en el tema de la pérdida, diría yo en general, porque tiene varios libros, pero este último es Tu huella en mi vida, para transitar el duelo por la pérdida de un animal. El concepto pérdida, así en su generalidad, nos afecta también como el duelo lo enfrentamos como microduelos, tal vez, dependiendo del tipo de pérdida que tenemos. en Claro, la vida. es que pérdida es 2 cosas. Algo que yo tenía y ya no tengo, y algo que yo deseaba y nunca obtuve. Y ese duelo es muy poco reconocido socialmente. Aquella mujer que deseaba ser madre y no lo consiguió, o aquel hombre que quería ser jugador de fútbol, pero de verdad entrenó, estuvo y no consiguió llegar a eso. Eso es una pérdida. Entonces, el acomodo de todas las emociones que se generan al perder, eso es el proceso de duelo. Y tenemos muchísimos, me gustó como lo dijiste, microduelos en la vida, que no significa que haya un cadáver, sino el cierre de una etapa, el salir de un trabajo, una mudanza, terminar una relación. Es muy importante cerrar bien esos cajoncitos para no acabar yéndonos de boca como el roperito, con los cajones abiertos y el peso al frente. Es fundamental ir ligeritos de equipaje en la vida, y eso significa saber decir adiós y cerrar ciclos. De hecho, Gaby tiene varios libros a propósito de eso. No sé por qué me dejaron La muerte del amor. Ese era mi anterior decir libro, algo. buenísimo, sobre divorcio, infidelidades y separaciones. Y dejar porque ir, así como ya, chao, ya fui. Dejar ir, Sí. dejar ir. Fíjate que tengo... Además vienen cosas mejores siempre. Bueno, esa es la actitud, pero no es fácil llegar a eso. Tengo un podcast que pongo a la disposición de todos, se llama Después de la pérdida. Y ese podcast nació después de la pandemia para llevar tanatología a todos los hogares de manera gratuita a la hora que quisieran. Y uno de los temas que más se me pide en el podcast es la terminación de una relación. Mira. Porque yo siempre les digo, el final de un amor no tiene por qué ser tu propio fin. Claro, no, absolutamente. ¿No? Sí. Pero a veces lo vemos y lo vivimos así. A propósito del duelo y la muerte, Gaby, mascotas y también seres humanos, además, y qué sé yo, pensaba en que hay otras culturas, o los pueblos ancestrales también, que tienen una relación con la muerte que es bastante más fluida, ¿no? Que es una conversación bastante más habitual. Creo que acá, de pronto, no sé si occidental o sería muy ambicioso, pero sigue siendo todavía un tema que cuesta hablar, ¿no? Muchísimo. Fíjate que yo, que soy mexicana, pues todo mundo cree que los mexicanos estamos muy cómodos con la muerte. Sí. Y sí estamos cómodos Lo tienen con superado. la muerte, la de la lotería. O sea, de la que hablamos, la Claro. parte cultural, la Conceptual, parte ¿no? conceptual, Otro. la tradición, pero no cuando la muerte viene y toca la puerta de mi casa. Ahí es cuando no se le habla a los niños acerca de la muerte, no se les explica, no sabemos manejarlo, sentimos que algo hicimos mal,
tenemos esta creencia de si tú eres bueno te va a ir bien en la vida y si alguien muere te fue mal, entonces algo hiciste. Somos muy culpígenos. Y creo que libros como Tu huella en mi vida, pone el tema sobre la mesa. Esta es una conversación que hay que volver a tener porque dejamos de hablar de la muerte mucho tiempo y la institucionalizamos y nos alejamos de lo natural que son los ciclos de la vida. Y a propósito de este último libro, Gaby, de las mascotas, los animales de compañía, que decíamos algo que se está debatiendo aquí, me parece súper interesante lo que planteas, que claro, aquí se piensa en un día de permiso que es más bien administrativo, para cosas administrativas, que para los dolores. Pensando en ese dolor, y de acuerdo a tu experiencia, ¿no? ¿Qué tan bueno es inmediatamente tratar de tener otra mascota? Depende de cada uno, hay que conversarlo cuando es una niños. Muy mala idea. Una muy mala idea porque los amores no son sustituibles y porque le enseñas al niño, por ejemplo, a llenar espacios. Y hay que aprender a tocar la ausencia de un ser. Y cuando estás listo para dar nuevamente es cuando debes de tener a un animal de compañía, no cuando quieres pedirle algo. Ven y quítame la tristeza, ven y ocupa un lugar. Cuando yo esté listo para amar otra vez, para abrir mi corazón al amor de cuatro patas, hay que dejar que se elijan, porque los animales y los humanos se eligen mutuamente. Tiene que haber esta conexión. No son regalos. Y siempre enfatizo en esto porque, aunque parece muy lindo, si no hay esta conexión, después el animalito se queda abandonado. Bueno, y además que nos han enseñado culturalmente que un clavo saca otro clavo y Sí, todas esas cosas. y no es cierto, ¿no? es cierto. Y la ferretería completa. La otra discusión. Exacto. Gaby, y después el asumir estos rituales de los que hablábamos recién, dejarlos como una especie, no sé, cada año de pérdida, recordar, hacer algo bonito. ¿Cómo ir haciendo que dé vuelta a toda esta situación? Sí. Y transformar el dolor en amor, tal vez en instancia de compañía, en recuerdo. Sí. Yo creo que lo primero es pensar la misión que tuvo ese ser en tu vida. ¿Para qué llegó? Tal vez para acompañarte en una etapa muy difícil de tu vida, tal vez para consolarte de una pérdida que habías tenido, para meterle alegría a tu existencia. Honra esa misión. ¿Cómo honro esa misión? Porque si yo ahorita le preguntara a todos los que nos escuchan, que tienen animales, ¿qué serían capaces de hacer por su mascota? Y me dirían todo, Gaby, todo. ¿Hasta volver a ser feliz sin ellos? Porque eso es todo. Ellos hicieron todo por nuestra felicidad. Estaban cansados, pero tú le decías, vamos a la calle y se levantaban. Estaban enfermos, pero llegabas y te movían la colita. Ahora nos toca a nosotros pagar. La ausencia, el dolor de ausencia es el precio que pagamos por haber tenido. Y algo bueno merece el precio. Sí. Así que hay que pagarlo. Un ritual, respondiendo a tu pregunta, es una carta de despedida. Ese es el más efectivo. Una carta donde te agradezca, te pida perdón. Si hay algo por lo que siento que tengo que ofrecerte disculpa, te perdono por tener que irte porque tu tiempo conmigo se acabó, decirte lo que siento por ti y luego ponerle adiós. ¿A quién te dejo? A Dios. Ahí donde yo ya no te puedo cuidar, te dejo en las manos de quien sí. Fíjate que nos está escribiendo harta gente, ¿ah? Va a leer algunos mensajes. Sí, por favor. A ver, mi gato murió a mis 10 años, de una manera súper trágica. Y nunca más quise tener mascota hasta que llegó mi William a mis 40. ¿Ves? O sea, estuvo 30 años. Porque no trabajó el duelo. William Entonces, Wallace. el impacto... ¿No? Sí, se llama William Wallace. El impacto de esa muerte, acuérdense de algo, no tenemos la muerte que merecemos, tenemos la muerte que nos tocó. Que nos toca. Son simplemente circunstancias para que el destino se cumpla. Pero cuando lo trabajamos bien, no perdemos tanto tiempo de nuestra vida sin esa maravilla que es este amor incondicional. La Moni también nos dice aquí que preguntemos, por favor, si es normal llorar al pensar que tu gatita, que ahora tiene meses y que está muy saludable, algún día morirá de viejita o por enfermedad. Dice, me pasa, aunque cada vez menos. Ese es el duelo anticipatorio del que hablabas. Hay un capítulo en Tu huella en mi vida sobre eso cuando los empezamos a ver mayores o cuando entendemos. Eso es entender mal el concepto de la muerte, porque el saber que nos vamos a morir o que la vida se va a acabar, lejos de angustiarnos como ha hecho durante toda la eternidad, debe de comprometernos con el momento presente. Hoy no. Hoy está aquí. ¿Cómo puedo demostrarle mi amor sabiendo que un día no estará? Entonces, hoy que sí está,
¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo amo para quedarme el día de mañana con la satisfacción del deber cumplido? Sí. Bueno, sin lo que mencionabas también, cuando uno se queda como con la sensación de culpa, de que faltaron cosas por decir o por hacer, es cuando es más complejo probablemente. Claro, ¿no? porque nos faltó tiempo, pero lo tenemos, ella lo tiene hoy, entonces está bien A veces llorar. uno no se atreve nomás a pero- disfrutar los Claro, momentos. está bien llorar, pero no hacer del llanto una actitud. Fíjate cómo la conversación también abre otras compuertas, ¿no? Y lo de Liz nos escribe algo súper personal. Bueno, y ella permite que lo compartamos, ¿no? Dice, Gracias, Liz, por eso. uno vive microduelos, microfunerales, pero uno que me marcó mucho fue cuando tuve a mi segundo hijo y me operé para no tener más hijos. Y con eso dejé morir la opción de tener algún día una hija. Es una marca que me quedará por siempre, dice Liz. Y eso es bien fuerte, o sea, sí, es bien fuerte, es una decisión, digamos, dolorosa, complicada, pero me parece, no sé cómo, y te aprovecho para preguntar, Gaby, a propósito de lo que dice Liz, de trabajar un poco con la culpa también. Claro, ¿no? y sabes que cuando tomas una decisión, aunque tú hayas querido hacer esto, eso no quiere decir que no tengas derecho a estar triste. Muchas personas pero tú querías, pero tú tomaste la decisión, pero tú querías divorciar. Sí, pero eso no implica que un cierre de algo no duela. Entonces, ella tuvo sus razones por las que tomó esa decisión y tiene que recordarlas. Concentrarse más en por qué decidió eso y lo que sí tiene en lo que no. El duelo tiene esta capacidad de tener una visión de túnel. Solo veo lo que no tengo, pero yo misma estoy tapando todo lo que sí tengo. Y es tan fuerte eso que nos comparte ella, que hay uno de mis libros que se llama Elige no tener miedo, donde hablo de esto, donde hablo sobre la pérdida de la posibilidad de la maternidad, ¿no? Por ejemplo. Gaby, y el tema de hacer comunidad con esta situación, compartirlo en familia, con amigos, porque hay una parte del libro donde tú incluso recomiendas que en redes sociales aparecen algunas de estas cuentas para tratar el tema y tú recomiendas algunas en particular, de hecho. Sí, es que me parece fundamental que hagamos redes de apoyo, porque hay mucha soledad en este mundo, mucha soledad. Y a veces el ser que te hubiera consolado de esta pérdida es el ser que murió. No sé si me explico, sí. ¿No? Porque es el con el que llorabas, con el que estabas y te has quedado en una profunda soledad y silencio. Yo los invito a que no se encierren en su dolor, que generen estas redes de apoyo, que se hable en familia y que se busque estos grupos donde te entienden. Yo comienzo así el libro de Tu huella en mi vida, te entiendo. Te entiendo porque lo he pasado, porque he tenido perros que han muerto y se siente horrible y sientes que nunca más vas a poder volver a querer a alguien más hasta que llega un William a tu vida, como decíamos, y te abre el corazón porque la vida te vuelve a seducir, pero no tienes por qué pasar por ese desierto solo. Para eso está Gaby Tanatóloga, que es como me conocen en redes, y ahí estoy. Esa es mi misión, el poder acompañar. Y también es importante, me parece, no juzgar, porque muchas veces uno, esta misma discusión a la que apelábamos recién a propósito de la ley, pero ¿para qué le ponen urgencia al proyecto si estamos hablando de un animal nomás? Es amor. Si el amor es real, el dolor es real. Y el dolor no es proporcional al tamaño de la urna. A veces puede ser una urna muy pequeñita por un bebé recién nacido. Exacto, o un nonato. O un nonato, y es una urna muy pequeña y es un dolor muy grande. Entonces, dejemos de meter en categorías. No estoy diciendo que sea lo único de lo que hay que legislar. Hay muchísimos otros temas, pero qué bueno Pueden que... ir a la par. Exacto, vayamos avanzando en varias áreas, por favor. De hecho, nosotros siempre decimos aquí se puede caminar y mascar, chicas. Se pueden hacer. Se pueden hacer ambas cosas. Se pueden hacer ambas cosas. Los libros de Gaby Pérez Islas están disponibles, lo pueden encontrar para revisar y conversar a propósito, además de estos temas que muchas veces también culturalmente se dicen, no, es que es de mala educación hablar de la muerte o de la separación. No se habla ahora. Exacto, ahora no. Esa no. Sí, conversémosla, Sí, hagámonos cargo. Y en particular este último, Tu huella en mi vida, que está tan presente a partir de esta discusión que tenemos hoy en día también en el Parlamento, que esperemos siga avanzando, porque por lo menos la primera etapa en la Cámara avanzó con harta votación, ahora tiene que ir al Senado, así que está ahí en la Ya está disponible en todas las librerías y hoy a las 7 de la noche lo presento en la librería GAM, ahí voy a estar. Bienvenidos todos los que puedan acompañarnos, la verdad. Un lindo lugar para tener una linda conversación acerca del amor, que eso es cuando hablamos de la muerte, hablamos del amor. Muchas gracias, Gaby. Gracias Gaby, por a venir. ustedes. Muy amable.
Salud Mental en Ciudadano ADN está disponible en adn.cl, sección podcast y Spotify. Escúchalo cada semana. Comenta, comparte este podcast y mejora tu salud mental y la de tus cercanos.